Hola a todos, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenidos a este culto en línea. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo especial donde podemos, Señor, conectarnos para escuchar tu palabra, para ser fortalecidos en nuestra fe. Gracias, Señor, porque podemos desconectarnos de todo lo que está en nuestra mente para recibir lo que tú quieres hablarnos, Señor, en este día, Señor. Gracias, Padre, dejamos de lado, Señor, toda distracción y nos conectamos contigo en este momento, Señor. Háblanos hoy y gracias, Señor, porque tú eres bueno y siempre estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, primeramente, gracias por conectarse a nuestro canal de YouTube. Estamos muy felices de poder tener esta herramienta para llegar a sus hogares. En este día vamos a hablar un poquito acerca de lo que dice Mateo 6:33 para comenzar. Y la palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y en este caso aplica también a lo que hacemos con nuestro dinero, con nuestros recursos. Y no hay nada más lindo que poder ser de bendición a la iglesia, poder ser de bendición a otras personas a través de lo que nosotros tenemos. Entonces, hoy les animo a que puedan ustedes ver lo que tienen en sus manos y entregárselo al Señor y decirle: Señor, esto es primero para ti. Esto que tengo aquí, fruto del trabajo, fruto de tal vez ventas, fruto de ventas de alguna propiedad. Esto que tengo aquí es tuyo, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Aparte del diezmo que regularmente tenemos que entregar en la casa del Señor, también podemos nosotros hacer esa oración y decirle: Señor, todo esto que tengo, que sea primero para ti, que primero te honre a ti. Y eso es lo que les animo a que hagan hoy. Busquen del Señor y díganle: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Te voy a buscar primeramente con mis recursos, con lo que tengo, con lo que está en la cuenta del banco. ¿Qué hago? Y el Señor les va a mostrar. Como les digo, aparte de los diezmos y ofrendas, que es algo que continuamente tenemos que entregarle al Señor. Entonces, bendecimos esos diezmos, bendecimos esas ofrendas y bendecimos cualquier cosa extra que el Señor nos muestre para darle a Él primero. Bendecimos, Señor, esas siembras para tener grandes cosechas para nosotros, para nuestros hijos, para la gente que está a nuestro alrededor también, Señor, y a nuestro alcance. Gracias porque somos personas de bendición para los demás, porque somos personas de bendición para este mundo, Señor. Y toda esa prosperidad, toda esa abundancia fluye a nosotros y a través de nosotros también, Señor. Gracias, Padre. Así que da tu ofrenda con todo el corazón, da tu diezmo, da eso extra tal vez que no tenías en mente, con todo tu corazón, porque el Señor quiere que primero le busquemos a Él y todo lo demás va a ser añadido. Querida iglesia, es tiempo de dar. Recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría. Cuando damos, estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país. Te animamos a que siembres con gozo y generosidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, que Dios te multiplique sobreabundantemente. Hoy vamos a hablar acerca de paz en medio de la tormenta. En Mateo 8, del 23 al 27 dice: Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar», gritaron. «¿Por qué tienen miedo?», preguntó Jesús. «¿Tienen tan poca fe?». Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: «¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen». Y si nosotros nos ponemos a ver estos versículos, la tormenta fue algo que vino de repente. Los discípulos ni siquiera se imaginaban que iba a haber una tormenta el momento en el que se subieron en la barca, porque si no, no lo hubieran hecho. Hubieran dicho: no, vamos a esperar a que pase la tormenta, o cambiemos de plan, vámonos
en otro medio, caminemos, no es seguro, quedémonos aquí la noche. Pero en este caso, esta tormenta fue algo que les cogió en pleno lago, en la mitad, de repente. Entonces fue algo inesperado y ellos no estaban preparados para eso. Y como les decía, ni siquiera pensaron que podía suceder. Entonces, a veces nosotros podemos pasar por cosas en nuestra vida que son de repente vino algo, de repente sucedió tal vez un robo, tal vez una enfermedad, tantas cosas que pueden suceder que no estamos preparados. ¿Y qué pensaron los discípulos en ese momento? Si vemos más acá, dice, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Y los discípulos fueron a despertarlo y le dijeron, nos vamos a ahogar. Y así ellos pensaron, nos vamos a ahogar. A veces podemos pensar cuando vienen estas cosas, de repente estas situaciones, que nos vamos a ahogar, que no podemos, ¿cómo voy a hacer? Me voy a ahogar. Y puede venir la ansiedad, puede venir el miedo, y quieren como ahorcarnos, pero si el Señor está con nosotros, no debemos temer. Tenemos el poder para controlar nuestras emociones. Entonces, Jesús les respondió, ¿por qué tienen miedo? Y eso es lo que el Señor muchas veces nos dice. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? Si tú ya sabes que yo estoy ahí, si tú ya sabes los milagros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, las grandes proezas, ¿por qué tienes miedo? Y miren, ¿por qué tuvieron miedo los discípulos? Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué les hizo tener miedo? Porque ellos estaban con Jesús, pero ¿saben por qué? ¿Por qué tuvieron miedo? Porque no le conocían bien a Jesús todavía. Y ellos no sabían con quién estaban. Todavía dudaban, todavía estaban en el proceso de conocerle a Jesús, de ver quién es este hombre. Y eso es lo que a veces pasa, que nosotros tal vez enfrentamos algo, enfrentamos una tormenta y no le conocemos bien a Jesús, no sabemos, no estamos seguros de su amor, no estamos seguros de su perdón. Pero miren, la base para nuestra relación con Él es su amor, es que Él nos ama con un amor eterno, es que Él está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en medio de una tormenta para que no nos pase lo que les pasó a los discípulos, para que Jesús no nos reprenda y nos diga, tienes tan poca fe, que a veces nos pasa, ¿no es cierto? Pero miren, lo primero que tenemos que hacer es ir a Jesús. Y eso es lo que los discípulos hicieron bien. Ellos, vino la tormenta, inmediatamente fueron a despertarle. ¿Cómo Jesús no se despertó en tremenda tormenta? No sé, pero los discípulos fueron a despertarle, a decirle, Señor, despiértate. Y miren, nosotros sabemos que el Señor no está dormido. Pero nuestra alma a veces es la que está dormida o enceguecida por los problemas y tenemos que sacudirnos a nosotros mismos y decirnos, ya alma, despiértate, búscale al Señor. Entonces, tenemos que sacudirnos e ir y acercarnos a Dios, ir a donde Él con confianza, porque miren, aún a veces hay tormentas en las que nosotros mismos nos metimos, en las que sabiendo que tal vez iba a haber la tormenta, igual nos montamos en la barca. Pero aún en medio de eso, tenemos que creer en su amor, confiar en su amor y saber que Él me va a ayudar. Él me va a ayudar. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener la confianza en nuestro corazón. Entonces, primer punto, ir a Jesús, conocerle, confiar en Él, insistir en oración, hasta tener una respuesta del Señor como hizo la viuda. Miren, en Lucas 18 del 1 al 8 vamos a ver la parábola de la viuda insistente. ¿A cuántos no les gusta la gente insistente? Pero en este caso, esto es lo que el Señor
felicitó. Él estaba feliz de que esta viuda insistió, y aquí vemos esta parábola, dice: Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les dará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y mire, a veces tenemos que ser más insistentes en oración. No podemos orar una sola vez por sanidad y ya darnos por vencidos si es que no sucedió, o por cualquier otra cosa, por nuestros hijos. Estamos orando que conozcan al Señor, que estén bien, que sigan los caminos del Señor, y algo pasa y ya nos desanimamos y dejamos de orar. No, la viuda insistente estaba ahí. Y cuánto más el Señor nos va a dar la respuesta, pero tenemos que nosotros insistir en el Espíritu, insistir en oración hasta tener esa revelación del cielo de qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y vamos a ver el siguiente punto, que es justamente este: escuchar su voz. Tenemos que escuchar la voz de Dios. El momento en el que estamos en oración no se trata de unas oraciones de: ay Señor, yo pobrecito, mira mi situación, yo te clamo, te ruego, ayúdame, porque el Señor dice en su palabra: yo te ayudaré, yo te sostendré. Simplemente tenemos que orar de una manera en la que decimos: Señor, esta es tu palabra, estas son tus promesas, yo creo en ti, yo creo lo que tú dices, háblame, guíame, dirígeme. Y entonces, cuando le pedimos al Señor un milagro, Él nos da una instrucción a seguir. En Mateo 17:27 dice, antes de eso, siempre podemos ver en el Nuevo Testamento, muchas veces, y en el Antiguo Testamento, cuando alguien le pedía al Señor un milagro, en algunos casos lo que el Señor hacía es darles una instrucción. Es decir, haz esto, anda a tal lugar, o coge la tierra y ponte en los ojos. Y miren, en este versículo, Mateo 17:27, Pedro estaba necesitando, los discípulos estaban asustados porque les habían venido a pedir los impuestos. Y si es que leemos un poco antes del versículo 27, ellos no tenían que pagar impuestos, pero igual les venían a pedir. Entonces Jesús dijo: sin embargo, no queremos que se ofendan. O sea, Jesús dijo: ya, para no tener problemas, págale lo que te pide. Y dice: así que desciende al lago y echa el anzuelo. Entonces miren, se necesitaba el milagro. ¿Y qué hizo Jesús? Dio una instrucción: desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer eso? Pero nosotros tenemos que caminar en obediencia al Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos dice algo y nos parece medio loco? Estamos en oración o el Señor pone algo en nuestro corazón. ¿Y a quién se le hubiera ocurrido eso? Pues por algo Él es Dios, porque Él conoce todo y Él tiene las soluciones. Entonces, miren, asimismo, para convertir el agua en vino, pidió que llenen las tinas con agua. Entonces, las personas que llenaron las tinas con agua, en su mente, en lo natural, han de haber estado pensando: qué ridículo es esto. Ya se acabó el vino, ya se acabó, pues. Consíganse dinero de algún lado y vayan a comprar más vino. Pero Jesús
les hizo que hagan algo que tal vez hasta a ellos les avergonzaba en ese momento. ¿Cómo voy a llenar las tinas de agua si lo que se necesita es vino? Pero en todo caso, las personas no tenían opción, tenían que hacer lo que Jesús dijo. ¿Y qué pasó? Sabemos el resultado, y el resultado es que después fue el mejor vino que habían servido en esa fiesta, porque Él se encargó de convertir el agua en vino. Entonces era algo ante los ojos naturales, ante los ojos de las personas, ridículo, pero Él se encargó de hacer el milagro. En el Antiguo Testamento, cuando la viuda necesitaba comida, Dios, ustedes pueden leer eso en el libro de Samuel. En el Antiguo Testamento, cuando la viuda necesitaba comida, Dios le dice que le dé al profeta Elías primero su comida. Y literal era como darle una taza de arroz y un huevo. No había más comida. Ella iba a dividir la taza de arroz y el huevo entre ella y su hijo. Pero Dios le dice, dale al profeta. ¿Qué lucha ha de haber tenido? Porque mi hijo, por último le doy todo a mi hijo y no como nada yo. Pero fue obediente y le dio al profeta lo último que tenía. Y eso que en la mente puede ser ridículo, desató la provisión de Dios. Luego todas las lavacaras, las tarrinas, las vasijas, las ollas, todo lo que la viuda pudo encontrar fue llenado de provisión hasta que no encontraban más vasijas. La provisión solo se acabó cuando ya no habían más vasijas. Entonces, miren, eso nos tiene que emocionar, porque esa obediencia al Señor, esa escuchar la voz de Dios, esa actitud correcta de Señor, háblame, escuchar la voz de Dios y hacerlo, ser obedientes, aún en las cosas chiquititas. Es más, en las cosas chiquititas. Eso nos tiene que emocionar, porque si nosotros le obedecemos al Señor, vamos a ver lo que dice Juan 10:10 en nuestra vida. Vamos a ver esa vida abundante, esa vida, ahí la palabra en griego es zoe, explosiva, como juegos pirotécnicos. Vamos a tener milagros, vamos a tener una vida explosiva cuando sabemos escuchar su voz y escucharle y obedecerle. Entonces, miren, es importante que en medio de la tormenta, inesperada probablemente, o tal vez se veía venir por malas decisiones o cualquier cosa, pero en medio de la tormenta, nosotros tenemos que ir a Jesús. Nosotros tenemos que insistir en oración. Y nosotros tenemos que escuchar su voz, porque en su voz está la respuesta, en su voz está la instrucción que el Señor nos va a dar. Sí, en algunos casos hay gente que a veces el Señor les dice, ándate a vivir a tal lugar. Por ejemplo, sí, comparte tu casa o vende el carro o haz esto. Y a veces son pequeños ejemplos o tal vez grandes ejemplos, pero miren, tenemos que estar dispuestos a lo que sea que el Señor nos hable, a lo que sea que el Señor nos diga. Y algo más que es importante que hagamos en medio de la tormenta para poder mantener la paz en nuestro corazón es recordar los milagros del Señor. Tenemos tantos ejemplos en la palabra de sus poderosas obras. Y eso nos va a ayudar a mantenernos firmes. Si Dios lo hizo por Moisés, si Dios lo hizo por Daniel, si Dios lo hizo por Josué, si Jesús estuvo ahí y sanó tantos enfermos, dio de comer a los 5,000, tantos milagros, también yo, también el Señor va a hacerlo conmigo, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Y escuchando su voz, Él nos va a dirigir. Entonces, vamos a ver en Mateo 9:35 y les voy a contar un testimonio mío. Una vez a mí me dolía la cabeza. A mí casi nunca me duele la cabeza, gracias a Dios, soy bendecida en eso. Pero me comenzó a doler la cabeza y yo decía, ay, ¿qué hago, Señor? Y yo solamente pensé así, ¿qué hago, Señor, para que ya se me vaya este dolor de cabeza? Y pensé, no sé si fue la voz de Dios en mi corazón, no sé si fue que uno a veces ya sabe qué hacer, pero dije, voy a leer la Biblia. Y en este versículo de 9:35 busqué específicamente un versículo de sanidad. Y dice, Jesús recorrió todas... y leí en voz alta la palabra, porque dije, voy a leer la palabra en voz alta.
Y en este versículo dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y el momento en el que yo terminé de leer, se fue el dolor de cabeza, pero de tal forma que yo hasta me asusté, porque fue inmediatamente. Y eso fue un milagro que el Señor hizo. Cuando nosotros recordamos sus milagros, cuando recordamos lo que dice en su palabra. Entonces miren, no le limitemos al Señor, porque las maneras en las que Él obra son misteriosas. Nosotros no podemos juzgar lo que el Señor nos dice. Si Él nos pide que hagamos algo, si Él nos guía, si Él nos dirige, tenemos que hacerlo. Aun si estamos en medio de una tormenta que parece que la barca se va a hundir y en medio de esos sentimientos y esas emociones que a veces parece que nos ahorcan, de esa ansiedad que nos quiere hundir, de a veces de esa tristeza también que puede querer inactivarnos, inhabilitarnos. Todas estas emociones que a veces pueden venir, miren, necesitamos la palabra, necesitamos la comunión con Dios. Y el último punto, necesitamos rodearnos de voces de fe, ya sea a través de estar escuchando prédicas como están haciendo ahorita, ya sea de tener gente que nos inspire y nos hable palabras de fe, personas con quien podemos decir, ora por mí ahorita, por favor. Necesitamos rodearnos de voces de fe, ¿sí? Y de esa manera, en Juan 14:27, el Señor dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. En estas épocas que hay tanta cosa, el Señor dice, no se angustien ni tengan miedo. Él está con nosotros. Si solo pudiéramos ver. Es como cuando el profeta estaba en la montaña y veía que venían los enemigos. Y Dios abrió sus ojos cuando él tenía miedo. Dios abrió sus ojos para ver todos los ángeles que había alrededor, que eran muchísimo más grandes y muchísima más cantidad que lo que había del enemigo. Y si nosotros solo pudiéramos ver todo lo que el Señor tiene preparado, todo lo que Él ya dispuso para nosotros, todo lo que Él ya pagó en la cruz, sería diferente. Entonces, procuremos ver lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz. Procuremos enfocarnos en eso, porque en lo que nosotros nos enfocamos, ahí vamos a estar con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Si es que estamos enfocados en el temor, si es que estamos enfocados en la falta, entonces vamos a estar con temor, vamos a estar con angustia. Si es que estamos enfocados como los discípulos en las nubes, en la lluvia y en las olas, entonces nos vamos a ahogar de la ansiedad y de la preocupación. Pero si es que estamos enfocados en lo bueno que Él es, en lo bueno que Dios es, en lo que Él hizo en la cruz, en cuántas veces Él me ha ayudado, en cuántas veces Él me ha sostenido. Y aun si es que no le conocemos muy bien todavía al Señor, comienza a conocerle. Dile, Señor, muéstrame lo bueno que eres. Quiero conocerte más, quiero saber quién tú eres. Abre la palabra y mira todas las cosas hermosas que Él hizo. Y en Efesios 3, del 20 al 21 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Ese es nuestro Dios. Él puede hacer muchísimo más y lo va a hacer. Y lo va a hacer. No solamente puede, quiere. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mira, dale la gloria al Señor, dale gracias, porque Él te tiene en la palma de sus manos, porque no hay tormenta inesperada que Él no sepa, no hay momento difícil que Él no sabía que iba a venir. Entonces Él sabe y Él tiene la respuesta. Así como Él sabía que en la boda se les iba a acabar el vino
y Él ya tenía preparada la solución, así también Él ya tiene preparadas las soluciones, pero necesitamos ir a Él, despertar nuestra alma, sacudirnos y buscarle con todo nuestro corazón. No perder el tiempo. A veces, ¿cuál es la respuesta natural cuando estamos deprimidos, preocupados, ansiosos? Me voy a poner a ver tele para no pensar en nada. O, voy a hacer esto, o voy a hacer esto otro. Pero ¿cuántas veces decimos, voy a orar? Voy a orar. Y entonces no está mal que hagamos las otras cosas, pero si necesitamos una respuesta de Él, voy a orar. Voy a prender un video de alabanza y adoración. Voy a cantarle. Voy a leer la Biblia. Voy a buscar a alguien que pueda orar por mí. Y de esa manera entonces podemos recibir esas soluciones del cielo. Y para terminar, en Mateo 5, 14 al 16 dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, miren, el Señor no solamente está con nosotros, pero Él también nos pone como una luz en este mundo. Y cuando nosotros estamos con Él, nosotros podemos también orar por los demás, animar a los demás. De hecho, en medio de cualquier tormenta en nuestra vida, no dejamos de ser luz. El Señor igual quiere que nosotros sigamos brillando. ¿Por qué? Porque todo tenemos en Él, porque en Él estamos completos. Entonces, sigamos creyendo y sigamos también haciendo la obra del Señor con los que están a nuestro alrededor, impartiéndoles la paz. Tal vez tenemos que ser honestos y decirle, mira, yo no sé cómo vas a salir de esto, pero Dios sí sabe, déjame orar por ti. Y Dios va a hacerlo porque nosotros no somos Dios, Él es Dios. Entonces, seamos esa luz, seamos esa, como dice aquí, esa lámpara encendida que ilumina a todos los que están a nuestro alrededor. Amén. Amén. Así que vamos a orar para terminar la palabra. Padre, gracias Señor por esta palabra. Gracias Padre por animarnos a creer, a buscarte, por animarnos Señor a saber que tú tienes las respuestas Señor. Gracias te damos Señor y gracias te damos también Señor por todos los milagros que están escritos en tu palabra, que fortalecen nuestra fe, que nos ayudan a creer en medio de situaciones difíciles. Y Señor, yo oro Señor por todas las personas que están viendo Señor este servicio en línea, Padre, y que necesitan milagros, que necesitan sanidades, que necesitan respuestas en el área financiera, que necesitan relaciones restauradas, que necesitan ayuda con sus hijos, Padre. Y yo oro y yo declaro, Señor, que esa ayuda llega, Señor. Como tu palabra dice, Señor, tú eres una pronta ayuda, tú eres un pronto socorro cuando necesitamos, Señor. Y yo oro, Señor, que se va toda la opresión de sus vidas en el nombre de Jesús. Atamos y echamos fuera la opresión, atamos y echamos fuera el temor, todas las tinieblas que quieren entenebrecer su entendimiento, que quieren estar ahí. Atamos y echamos fuera todas las obras del enemigo y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, están trayendo libertad y están trayendo liberación, Señor, a cada vida, a cada persona, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si es que nos están viendo por primera vez o si es que sientes que tal vez tu relación con Dios no es una relación de que puedes escucharle. ¿Qué es eso de escuchar a Dios? Miren, en la palabra dice en Juan 3:16, el Evangelio de Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, que es Jesús, para que todos podamos tener salvación. Él es el puente entre Dios y nosotros. Jesús es el sumo sacerdote. No necesitamos de una persona natural para acercarnos a Dios y esas son unas buenas noticias. Necesitamos solamente de Jesús. Así que ahí donde tú estás, repite después de mí esta invitación para que Jesús
sea ese puente entre tú y Dios para que se abra esa puerta y puedas tener esta conexión directa con Él. Dile: Señor Jesús, te entrego este día mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido, Señor, que me limpies, que me llenes y que me des tu amor en este día. Te acepto en mi corazón y acepto tu sacrificio por mí. Quiero ser tu hijo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ahora entonces mira, para cultivar una relación con Dios es importante conocerle. Y para eso necesitamos leer la Biblia, porque es donde está descrito todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Y eso es lo que nos va a ayudar a conocerle a Él, a saber quién es, a poder estar seguros. Y ten por seguro que Él te ama con todo tu corazón, con todo su corazón, que no hay nada que pueda separarte de su amor. Entonces, sigue conectándote, sigue leyendo la palabra y vas a ver los resultados.